Buenos días, ahora voy a hacer el siguiente video correspondiente al año de tercero de secundaria con el nombre del curso que ustedes ya ven y respecto a la ficha Estado y Democracia. Antes de revisar este video, yo les sugiero que revisen el video que hice el día de ayer referido al Estado somos parte de todos. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar más conceptos relacionados a lo que es el Estado, ¿no? Esta ficha está más orientada a lo que es el concepto de democracia, ¿no? Pero siempre es bueno saber lo que es el Estado, ¿no? El Estado somos en conjunto todos, ¿no? Pero el Estado se caracteriza por tres elementos básicamente, ¿no? Tener una población, tener territorio y sobre todo el elemento más importante que es el poder. El poder de aquellas personas que lo dirigen hacia esa población, ¿no? El Estado puede ser de diversas formas, como verán en el video anterior. Hay estados republicanos, hay estados monárquicos y hay estados dictadores, ¿no? En un estado monárquico, los que aquí llegan al poder es una familia, la cual gobierna sucesivamente sin que nadie más llegue al poder, ¿no? En el caso de un estado dictador, alguien ingresa al poder a la fuerza y trata de maquinar todas las instituciones públicas a su favor. En el caso de la república, que está muy ligado al tema del Estado democrático, el que llega al poder lo llega por elección popular, ¿no? Y una característica de ese Estado republicano, como es el caso del peruano, es el ser democrático, ¿no? Es por eso que la primera parte desarrolla, ¿no? ¿Por qué es importante un Estado democrático? La democracia, a nivel etimológico, demos significa pueblo y crático significa gobierno, gobierno del pueblo, ¿no? Esto a nivel histórico lo podemos observar en Atenas, en Atenas, Grecia. Fue ahí donde se inició el tema de la democracia. ¿Por qué? Porque no había diferencia. Imagínense, en esos tiempos de la antigüedad, estamos hablando de cerca de 5.000 años antes de Cristo. No, 5.000 no, 3.000. Habían desarrollado que la forma más equitativa de llevar el gobierno no era a través de una sola persona, sino a través de determinados grupos. Claro que no con las reglas de ahora, ¿no? Pues en ese tiempo, por ejemplo, estaba a cargo de determinados grupos de ancianos, ¿no? Pero bueno, y ese es otro tema histórico que no viene al caso. Pero ese es el origen de la palabra democracia. Ahora, una república se caracteriza por ser un Estado democrático. ¿Y qué es la democracia? La democracia no es otra cosa que caracterizar a un gobierno donde se respetan los derechos y la dignidad de todos los que le componen a él, en el mismo. Es decir, los integrantes del mismo, que son la población, no se debe hacer una distinción entre ellos, ¿no? Otra característica es respetar sus derechos políticos, porque como bien mencioné, una república se caracteriza porque los que llegan al poder es por voto popular. Ya, no solamente hacer que el ciudadano vote, sino también fomentarlo para que él mismo participe de los intereses públicos y que de alguna forma también en algún momento llegue a ser una autoridad, ¿no? Acá menciona determinadas características, ¿no? Por ejemplo, garantizar los derechos que te permitan la calidad de vida y dignidad de las personas, promover que la ciudadanía participe en los asuntos de la comunidad y consolidar un Estado de Derecho. Este tema es importante porque un Estado democrático se caracteriza por ser un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Y ese es el siguiente punto. Un Estado de Derecho, en resumidas cuentas, se define cuando un gobierno o un Estado se somete a la ley, ¿no? ¿Y qué es la ley? La ley no es solamente esas leyes que hemos escuchado en algún momento, por ejemplo, la ley 30-30-30 o la ley 1456. No, una ley acá se menciona ley, pero en término no literal, sino en término más sustancial. Es decir, cuando hablamos de ley no hablamos solamente de esa ley propiamente que hemos escuchado, sino también se refiere a los procedimientos, a las instituciones, a las normas, que puede ser la ley, pero también puede ser también un reglamento, una resolución, las cuales buscan, por el tema de la democracia, garantizar los derechos y la dignidad de la persona. Cuando una institución, procedimiento o norma no cumple esa finalidad, puede ser objeto de impugnación. Y en una república es bueno que todos sepan de que pueden cuestionar el mismo, ¿no? Eso es lo que se desarrolla básicamente en este apartado
y es, a ver, vamos a ver lo que sigue en el siguiente. Ya. La organización del Estado y del gobierno. Este tema ya lo habíamos desarrollado más en el video anterior, porque básicamente todos los estados se dividen en un poder ejecutivo, en un poder legislativo, en un poder judicial. Y también los OCAS, ¿no? Este tema no lo habíamos tocado. ¿Y eso con qué finalidad? Para evitar la concentración de poder en una sola parte del Estado y este pueda de alguna forma tomar acciones de una forma arbitraria. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo es controlado por el poder legislativo y ambos son controlados por el poder judicial. Y los OCAS permiten que en determinadas materias que son específicas, como puede ser el tema de la moneda, el tema de elecciones populares, el tema de elecciones a los magistrados, como son temas muy específicos, ya no se ha otorgado a ellos, que ven quizás otros temas más importantes, ¿no? Sino esos temas lo ven ellos mismos desde su competencia y son autónomos en su rama, ¿no? Desgregando un poco, el Poder Legislativo básicamente se encarga de generar lo que es la ley, ¿no? ¿Pero qué es la ley? La ley son normas generales y abstractas, esa es su definición. Pero, ¿con eso qué quiero decir? Que con una ley, por ejemplo, no se le puede dar un beneficio individual a una persona. Y si se da, esa ley es objeto de cuestionamiento a través de la acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y más bien debe ser general, orientada al grupo que tenga su representación en el Congreso, ¿no? En el caso del Poder Judicial, es el encargado de dirimir las controversias que hay entre los individuos particulares o entre un individuo particular y el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos una controversia, eso no va a meritar que tú y yo lleguemos a la violencia, para nada. Más bien, eso está penado. Cualquier diferencia de opiniones respecto a un punto tiene que ser llevado a cabo en el Poder Judicial. Por eso el Poder Judicial se divide en ramas, ¿no? Está la rama civil para el caso de conflicto de interés entre privados, la rama penal cuando surge la comisión de un delito, la rama laboral cuando hay un conflicto entre el empresario y el trabajador, la rama mercantil, que en Cañete todavía no se ha implementado, que se da cuando el tema de conflicto es a nivel de empresas. Y también tenemos, también hay una rama, también hay la rama tributaria, ¿no? Pero esos son temas que incluso todavía se está viendo en la rama administrativa, ¿no? La rama administrativa es cuando se genera una controversia entre una institución pública y un individuo en particular, ¿no? Y esas son las ramificaciones del Poder Judicial, que es bueno tenerlo de modo esquemático, ¿no? Como siguiente punto menciona, ¿por qué son necesarios los OCA, los organismos constitucionales autónomos? Como ya mencioné, hay determinadas ramas, temas en específicos que no pueden ser abordados por estos entes, porque estos entes ya tienen demasiadas funciones. Es por eso que la Constitución señala determinados OCAs que se encargan de determinados asuntos en específico, ¿no? Por ejemplo, en esta parte te señala algunos, ¿no? Por ejemplo, menciona el TC, que es el encargado de garantizar la Constitución, porque es el encargado de ver los temas del habeas corpus, que es cuando vulneran tu libertad, la acción de amparo, cuando vulneran algún derecho diferente al de la libertad, la acción popular, que es cuando un reglamento contradice la ley y por lo tanto tiene que ser objeto de cuestionamiento, la acción de inconstitucionalidad, que es cuando una ley no cumple su finalidad y por tanto tiene que ser objeto de cuestión. La pueden accionar altas autoridades como el presidente del Poder Judicial, el presidente del Congreso, determinado número de congresistas o algún ministro. Sin embargo, también lo pueden accionar los ciudadanos cuando reúnan un cierto número considerable, ¿no? Y también hay el proceso competencial, ¿no? La Defensoría del Pueblo, que se encarga de hacer informes cuando hay la denuncia de la presunta comisión de una vulneración de derechos fundamentales de la persona o de los servicios básicos que la Constitución garantiza, ¿no? Tenemos la Contraloría General de la República, que se encarga de velar el estricto cumplimiento del presupuesto. ¿Qué es lo que pasa?
El gobierno central asigna un determinado monto de presupuesto para los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. Ellos, por un principio de autonomía, se encargan de gestionar los procesos de licitación para determinadas obras y proyectos. Se confía en principio de que estos procesos se realicen con toda la legalidad. Pero ¿qué pasa que si no lo hacen? Es ahí el labor de la Contraloría. La Contraloría, cuando observa que estos procesos de licitación, de proyectos o de obras no se están dando conforme a las normas, tiene la potestad de pedir informes, observar, ser veedor en el mismo proceso de licitación, con la finalidad de que se cumpla el efectivo cumplimiento del presupuesto, porque tengan en cuenta que con el presupuesto se forma con la recaudación tributaria, es decir, con el pago de los impuestos que realizamos todos los peruanos. Por lo tanto, ese dinero tiene que ser correctamente utilizado. La SBS, que se encarga del tema financiero, el ABCR, que se encarga de la moneda, el Jurado Nacional de Elecciones, el OMPE, que se encargan del proceso de elecciones, y la RENIET, que se encarga de tener la información sistematizada de todos nosotros a efectos de evitar, digamos, algún cruce de información y tengamos las facilidades de saber si estamos realizando contrato, por ejemplo, con una persona si ha fallecido, no ha fallecido, o hay un caso de homonimia, ¿no? Eso es para tener cierto orden, ¿no? Y la CNM, que hoy en día ya no existe, hoy en día se ha transformado en lo que es la Junta Nacional de Justicia, debido a los escándalos de corrupción que seguramente ustedes ya tienen conocimiento, donde se hizo de público conocimiento que muchos magistrados trataban de negociar el acceso de muchos magistrados para acceder a dicho puesto, ¿no? Ahora hay una Junta Nacional de Justicia cuya diferencia con su predecesor institución es que la misma se hacía a nivel de elección política, es decir, las altas instituciones elegían quienes conformaban este directorio. Ahora el que ingresa a la Junta Nacional de Justicia son aquellas personas que cumplen determinado currículo y acceden al mismo por concurso público. Aún no se tiene mucha información de la misma porque es una institución de reciente creación, ¿no? Ahí se hace mención a los OCAS, menciona lo que ya he explicado, ¿no? El caso de la Contraloría, el TC, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Ya, y ahora esta parte, la ley, el delito, la pena y la impunidad. ¿Qué es lo que pasa? Como ya mencioné, estamos en una república. Y una república se caracteriza por ser un Estado democrático. Y un Estado democrático impera lo que es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se caracteriza de cumplimiento de la ley. Ahora, como ya mencioné, la ley no se puede interpretar en un término literal o directo. Hay que entenderlo en sentido sustantivo. La ley abarca diversos ámbitos de la vida. Puede abarcar desde la matrícula que tienen que realizar sus padres para que ustedes puedan iniciar el año escolar, o como también, por ejemplo, las reglas de tránsito, la regla del pago de impuestos, pero también hay una parte muy importante de la ley, que es la tipificación de los delitos. ¿Qué son los delitos? ¿Qué es lo que pasa? En todo Estado republicano hay valores que tienen que respetarse. Esos valores, en términos legales, se denominan bienes jurídicos, ¿no? Estos bienes jurídicos pueden ser la libertad, el patrimonio, el ambiente, el presupuesto, orden económico y otros más. Son como 10 u 11, ¿no? Que no viene al caso saberlos porque ustedes solamente tienen que saber un tema esquemático. Cuando se vulnera esos bienes jurídicos, a esa persona le corresponde un delito. ¿Y qué es un delito? Un delito, a diferencia de una infracción de tránsito o una infracción por no pagar tus impuestos, tienen una gravedad. ¿Cuál es esa gravedad? Que te pueden limitar tu libertad y te pueden recluir en un establecimiento penitenciario. ¿Por qué? Porque se considera que aquellos que han vulnerado estos bienes jurídicos protegidos son aquellas personas que están en contra del Estado y por lo tanto merecen un castigo mucho mayor. Claro que eso tiene que ser llevado con un correcto procedimiento a través de la jurisdicción penal del Poder Judicial, como ya lo habíamos mencionado acá, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? A ver. Y ya. Hay un aspecto muy importante de la cultura peruana que es la impunidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el año pasado vimos escándalos de audios donde vimos que muchas autoridades
se corrompían con determinados funcionarios a efecto de no juzgarlo, ¿no? El caso, por ejemplo, prefiero no mencionar nombres a efectos de no incurrir, digamos, en temas de querella y de ofensa, ¿no? Pero hay escándalos de corrupción que son de público conocimiento por los medios de comunicación y lamentablemente es una de las características de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, eso se relaciona con el último acápite de este capítulo, que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es el SIDA de la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque con la corrupción hacemos que la finalidad de las instituciones, que como ya hemos mencionado, buscan garantizar el cumplimiento de la dignidad de los derechos de la persona, no se cumplen. ¿Por qué? Porque un funcionario público se colude con otro, con un privado, con otro funcionario público, o utiliza recursos que tienen una finalidad pública para su beneficio personal, ¿no? Y es por eso que el Estado peruano, a lo largo que ha pasado el tiempo, ha buscado generar mecanismos para poder evitar, ¿no?, corroer este mal que nos aqueja, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la corrupción, los delitos nunca prescriben. ¿Qué es lo que prescribe? ¿Qué es la prescriptibilidad? Por ejemplo, determinados delitos no se puede estar persiguiendo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alan García, en su primer gobierno cometió delitos y él se fue al extranjero y vino al Perú cuando ya esos delitos hayan prescribido. Es decir, no es que él haya sido declarado inocente, simplemente esperó que la capacidad del Estado de perseguir esos delitos prescriban y vuelva al Estado y como si nada hubiese ocurrido, ¿no? Ahorita se ha generado la regla legal de que los delitos de corrupción o delitos de infracción de la administración pública no prescriban, ¿no? Pero todavía la corrupción es un tema que aqueja a toda la sociedad peruana. Siempre en mi caso que soy abogado, cuando voy a una entidad pública a hacer un trámite, siempre hay ese impresentable que te ofrece hacer las cosas más rápidas o darte esas facilidades para poder beneficiarte, ¿no? Pero lamentablemente es algo que esperemos que se solucione en lo venidero de los años a efectos de mejorar la sociedad peruana, ¿no? Y sí, acá te pone, por ejemplo, algunos delitos específicos, ¿no? El cohecho o soborno, la colusión, el peculado. El cohecho es cuando la autoridad pública recibe un soborno o solicita un soborno a efecto de beneficiarte. El cohecho es ya cuando se colude con ese privado para tener algún beneficio, por ejemplo, cuando le da facilidades para acceder a un puesto público y luego entre ellos se reparten una parte del presupuesto, o en el caso de las licitaciones públicas. El peculado puede ser de uso o de apropiación, que es cuando el funcionario se apropia de aquellos recursos del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando un alcalde utiliza la movilidad pública para beneficio personal, ¿no? Para ir a su casa o quizás para trasladar a alguien de su propio interés, ¿no? Lo cual no debe ser así. Si el Estado ha conseguido un recurso público como un auto o como un proyecto o como determinados bienes, como una computadora, debe ser en beneficio de todos, ¿no? Recordemos que todo eso es comprado con la plata que nosotros damos con nuestros impuestos. Por lo tanto, cuando un funcionario público como un alcalde incumple eso, incurre en el delito de peculado, ¿no? Las penas de alguna forma son un poco flexibles, esperemos que eso cambie, pero ese es el sistema, ¿no? Cómo se busca combatir la corrupción. Y bueno, espero haber sido claro y espero que esta vez el video sí se publique porque es la segunda vez que hago este video, la primera vez se eliminó. Y bueno, atento a sus comentarios y muy buen día.